Vamos a dar comienzo entonces con las imágenes. Bueno, muy bien. Como ven ustedes, ahí tenemos una vista de la Ciudad del Vaticano. El Estado de la Ciudad del Vaticano nació en 1929 y está reconocido como patrimonio religioso, artístico y cultural, respetado y protegido como un tesoro para toda la humanidad. Y precisamente desde 1984, el Estado de la Ciudad del Vaticano forma parte de la lista de los lugares reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. Los museos vaticanos constituyen una de las más importantes colecciones Patrimonio de la Humanidad. Y hoy nos convoca uno de los más destacados pintores del Renacimiento a 500 años de un legado hasta el presente imperecedero. Y por supuesto, ya saben a quién me refiero. Allí tienen ustedes en la imagen los museos vaticanos, que representan un conjunto de galerías y de estancias de singular valor artístico que la Iglesia Católica ha consolidado a lo largo de los siglos y a las que hoy tienen acceso el gran público. Su base fundacional fue la colección privada del Papa Julio II, ungido en esa jerarquía entre los años 1503 y 1513. Tiempo más tarde, otros papas fueron aumentando estas notables colecciones. Nuestra visita, por supuesto, se limitará a obras de Rafael y, más específicamente, a las famosas estancias del Vaticano. Pero, como introducción, nos detendremos brevemente en la Pinacoteca Vaticana para encontrar otras de sus obras y reflexionar sobre ese particular momento histórico que se conoce como Renacimiento. La Pinacoteca Vaticana es una importante galería de los museos vaticanos. Se inauguró en 1932. El núcleo actual está constituido por cuadros exhibidos en 18 salas, según criterios cronológicos y de escuela, desde los siglos XII y XIII hasta el siglo XIX. La colección incluye obras maestras de los mayores artistas de la pintura italiana, desde Giotto al Beato Angelico, de Perugino y Rafael a Leonardo, Tiziano, el Veronés, el Caravaggio. Recorreremos alguna de las salas y nos vamos a encontrar en una de ellas, en la sala séptima que ustedes acaban de ver, con esta pintura de Perugino. Y me detengo en esta obra justamente porque el artista, Perugino, fue maestro de Rafael. Este retablo fue realizado entre finales de 1495 y 1496. Como ven ustedes, en la parte central de una arquitectura de arcadas, la Virgen con el niño en sus rodillas se halla sentada en un trono monumental y al lado de este trono se ubican los santos Lorenzo, Ludovico de Tolosa, Herculano y Constancio, protectores de la ciudad. Pero vamos al equilibrio de la composición, a la simetría, por ejemplo, la distribución de los personajes en el espacio, la armonía de los colores y la gracia de los personajes realizados con trazos de belleza ideal, que son elementos que caracterizan la producción de Perugino. Y para ir preparándolos con lo que siga, me permitiré comparar la obra de Perugino con una obra justamente de Rafael de hacia 1503, 1505, por supuesto, su discípulo. Y estas son las dos obras. Como verán ustedes, son, diríamos, del mismo tema, son los desposorios de la Virgen los que evocan esta obra. No están, ninguna de las dos está en los museos del Vaticano. La de Perugino está en el Museo de Bellas Artes de Caen, en Francia, y la de Rafael en la Pinacoteca de Brera, en Milán. Si ustedes observan, ahí he puesto unas molestas flechas. En la parte superior verán que la flecha señala que como Rafael, para completar la cúpula del templo, en la parte superior logra
que al completarla, a diferencia del cuadro de la izquierda de Perugino, al completarla, digo, el templo parece más pequeño y por lo tanto más distante, lo cual da una impresión de mejor manejo de las distancias entre el primer grupo que ustedes ven adelante y, por supuesto, el templo detrás. La flecha en la parte media deja ver cómo Rafael, por otra parte, con una ligera inclinación de la cabeza del sacerdote, gana también una profundidad espacial más convincente en la representación, porque el templo aparece así más lejano. Fíjense ustedes que también un dato que hace a la claridad de esta presentación de obras renacentistas es que el tema está directamente expuesto para nosotros y lo tenemos justamente allí en primerísimo plano. Se trata de los desposorios de la Virgen, ¿verdad? Así que ambos artistas ofrecen una clara atención a la representación del tema, así como a la representación del espacio, consolidada ya por la técnica de la perspectiva renacentista. Muchos dicen que no hay progreso en las artes. Aquí, por lo menos, en cuanto a la técnica de representación en este esquema, vemos que, respecto de la perspectiva, sí hay progreso. Observemos la técnica compositiva desde el punto de vista justamente de la perspectiva llamada geométrica espacial. Los dos ejes, el horizontal y el vertical, que están marcados en rojo en el centro de la imagen, y en ese centro mismo confluyen las diagonales, diagonales que están marcadas por las losas en el piso, están subrayando, digamos, esta línea de diagonales, y los personajes, a medida que se alejan, disminuirán proporcionalmente su tamaño. Vuelvo nuevamente para que vean esos detalles en la imagen de Perugino y la de Rafael. Verán como las losas también en Rafael están mucho más pronunciadas en color, como para que se vea este trabajo de la perspectiva, y verán ustedes también cómo gradualmente Rafael expone ese alejamiento de los distintos personajes que proporcionalmente se van volviendo cada vez más pequeños hacia el fondo. Aquí, Piero della Francesca nos presenta esta perspectiva de una ciudad ideal, perspectiva que si ustedes imaginan una línea central que pase por precisamente el centro del templo, distribuirá los edificios simétricamente a ambos lados del cuadro, asimismo como están distribuidas las dos fuentes allí. La perspectiva, según el diccionario de la Real Academia, está definida como sistema de representación que intenta reproducir una superficie plana, la profundidad del espacio y la imagen tridimensional con que aparecen las formas a la vista. Porque obviamente todos sabemos que una pintura, sea al fresco o sea una pintura sobre tela, es una superficie plana, pero nos da a nosotros esa impresión de un espacio profundo. Piero della Francesca, también en esta flagelación de Cristo, es directamente un antecedente, así como él era pintor, geómetra y matemático del siglo XV, un antecedente, digo, de los logros que vamos a encontrar en la perspectiva renacentista. Cabe decir que la perspectiva no surgió de un día para otro y llegó a la perfección en la obra, por ejemplo, de Piero della Francesca. Esto significó años de estudios, años de trabajo, años de prueba. Giorgio Vasari, autor de La vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, que fue publicada ya en 1550, escribió sobre Paolo Uccello, pintor y también matemático del siglo XV, lo siguiente. Paolo Uccello descubrió un método para colocar sus figuras firmemente en el plano del suelo, gradualmente,
haciéndolas alejarse y disminuir en proporción. Anteriormente, esto se hacía sin método alguno. Para decir, piensen ustedes entonces que estos pintores que vengo nombrando han sido, además de pintores, por ejemplo, matemáticos. Así que en este trabajo, descubrimiento, diríamos, de la representación del espacio en el Renacimiento, tienen cabida después otros pintores que aprovechan de estos hallazgos, diría, de Uccello en primer caso, si queremos, y después de Piero della Francesca, ya diríamos con mayor maestría, con mayor soltura inclusive. Pero vamos ahora a hablar un poquito de la composición, ya abocándonos a un cuadro de Rafael, esta Madonna del Jilguero. Se ha definido la composición como ordenación de los medios plásticos, es decir, las figuras, el colorido, etc. Y la composición establece las relaciones fundamentales de la obra, es decir, aquello que estará en el centro, aquello que estará a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Esto tiene que ver con la composición, que a veces parece tan natural como en esta obra de Rafael, ¿verdad? Mediante un triángulo supuesto, como ven a la derecha, Rafael ha logrado la unidad y a la vez la estabilidad y equilibrio que se pone de manifiesto en esta obra, así como la claridad temática, los tres personajes aquí reunidos, cada uno de ellos delimitado claramente en su contorno, y la armonía no solo de los colores, sino también de expresiones que los rostros de sus Madonnas transmiten. En síntesis, estos serían los logros de la concepción clásica del Renacimiento. Fíjense que también para dar esa idea de equilibrio, ¿no es cierto?, el triángulo está apoyado sobre su base. Por tanto, esto también da una expresión de quietud. Y las figuras están claramente delimitadas en sus contornos, de tal manera que queda bien claro qué es aquello que pertenece, por ejemplo, al fondo y aquello que pertenece a las figuras de primer plano. Y bien, vamos a dejar que nuestro interés por Rafael nos conduzca a la sala octava de la Pinacoteca Vaticana. Vamos al encuentro de tres magníficas obras del pintor que ustedes pueden contemplar a la izquierda de la sala. Y ahora la vamos a ver más claramente. Se trata, como su nombre lo manifiesta, de izquierda a derecha, a la Virgen de Foligno, la transfiguración y la coronación de la Virgen. Esta ubicación no se corresponde con el orden cronológico en que las cito, sino de acuerdo a cómo se exhiben. Las vamos a abordar cronológicamente, de ahí que la transfiguración que ustedes ven en el centro del cuadro la voy a dejar para el final, dado que se trata de una obra de alrededor de los años 1517-1520, o sea, de las últimas obras de Rafael. Vayamos entonces a la coronación de la Virgen, la imagen que está a la derecha de esta presentación. Y ahí la tienen ustedes de cuerpo completo, diríamos. Por la fecha de su realización, 1502, 1504, esta pintura se corresponde justamente con los desposorios de la Virgen que vimos anteriormente y que está concebida para la misma fecha. La coronación de la Virgen fue pintada para el altar de la capilla Oddi en la iglesia de San Francisco al Prato, en Perusa. Rafael, como ven ustedes, divide la composición en dos lugares bien definidos. La tierra por un lado, el cielo por el otro, separados por una tenue nube. En la parte alta de la composición, entre ángeles y músicos, Cristo corona a la Virgen, mientras que en la parte inferior los apóstoles se colocan alrededor de la tumba, en donde por supuesto ya no está la Virgen. En ella se ven las flores, justamente en lugar de la Virgen elevada ya a los cielos.
Esta obra juvenil siempre ha sido destacada como la más cercana al estilo de su maestro, de Perugino. Sigamos adelante, ahí tenemos la otra obra en cuestión que estaba en esa pared izquierda, la Virgen de Foligno, que fue realizada por Rafael entre 1511 y 1512. Coincide en parte con el momento en que el pintor se ocupaba de una de las estancias del Vaticano. Nuevamente observamos aquí dos planos, el celestial y el terreno, solo que ahora se interpenetran, diríamos, aunque sin confundirse. San Juan Bautista y su cruz, a la izquierda, se proyecta hacia el espacio ocupado por la Virgen, así como San Jerónimo a la derecha y un poco más abajo, y mientras presenta a Segimundo dei Conti, ilustre humanista de Foligno, representado rezando de rodillas, que ven ustedes con un manto rojo. Se trata precisamente de la persona que encargó la obra para el altar mayor de la iglesia de Santa María de Ara-Coeli en Roma. Esta presentación, digamos, de aquel que ha encargado la obra era ya inclusive, o estaba presente en las obras medievales. A veces con tal osadía que aquel que había ordenado la obra y aparecía formando parte de ese conjunto que era la obra, se destacaba casi más que los propios santos o la Virgen o Cristo que allí se representaba. También se destaca en esta obra la figura de San Francisco a la izquierda, de rodillas también él, y a cuya iglesia estaba destinado el cuadro. Esta obra fue encargada para agradecer a la Virgen por haber salvado la casa de Foligno tras caer sobre ella un rayo. El episodio se encuentra en el paisaje que ustedes ven al fondo. Si ven ustedes bien, la casa está circuncidada por un arco iris, ya como ha pasado el peligro. Y bien, vamos a dirigirnos a las estancias ahora. Las estancias de Rafael son sin duda una de las principales joyas de los museos vaticanos. Constituían los apartamentos privados del Papa Julio II, quien encargó a Rafael la realización de los frescos. Las estancias son 4. La estancia de la Señatura, que es la que estamos viendo acá, la sala de Diodoro, la sala del incendio del Borgo y la sala de Constantino. El pintor trabajó en estas obras desde 1508 a 1520, año de su muerte. A partir de entonces, la tarea fue llevada a cabo por sus discípulos hasta 1524. En esta, la estancia de la Señatura, quizá la más célebre, es la sala que albergaba la biblioteca privada de Julio II. Y aquí se encuentran 4 frescos que representan las 4 disciplinas principales del saber, en la que se titula La disputa del sacramento, representando la teología, la escuela de Atenas, que representa la filosofía, el Parnaso a las artes, y finalmente las virtudes cardinales y la ley, que representa la justicia. Vamos a verla después en detalle, así que un momentito de suspenso para llegar a estas salas. La asignatura apostólica era el lugar donde se firmaban y sellaban los documentos papales más importantes. Así que bueno, vamos a detenernos justamente en la imagen que ustedes ven aquí a la izquierda, que es justamente la de la Escuela de Atenas. Como ven ustedes, dentro de una grandiosa arquitectura se encuentran los filósofos más célebres de la antigüedad, algunos de los cuales pueden ser reconocidos. En el centro, Platón, que con un dedo señala hacia arriba, hacia el cielo. A su lado se encuentra Aristóteles, con su mano muestra la tierra. Platón lleva en su otra mano el Timeo, diálogo que trata de la creación de la
y la naturaleza del universo. Por eso justamente está señalando hacia los cielos. En cambio, Aristóteles, por su parte, lleva en su mano el libro de la ética, la filosofía moral, o sea, eso que se aplica para las acciones de los hombres. Fijémonos un poco para ir elaborando, digamos, esta imagen del pintor renacentista. Fijémonos en estos ejes compositivos. Nuevamente aquí aparecen fundamentalmente el eje vertical y el eje horizontal como organizando el cuadro y la disposición de las figuras en cada uno de esos lugares. Hacia él, hacia ese centro, marcado por la confluencia de los dos ejes, fíjense ustedes las lajas del suelo y verán cómo confluyen hacia ese centro, lo mismo que las cornisas que hacen a la arquitectura. Y si volvemos a la escuela de Atenas, comprobamos con cuánta maestría y con cuánta naturalidad resolvió Rafael el tema de la representación del espacio, ahora sin esas molestas líneas rojas, la ilusión de un espacio profundo mediante el uso de la perspectiva. Vayamos ahora a quiénes son algunos de estos personajes. Como se observa, otras famosas personalidades de la antigüedad son convocadas por Rafael, además de Platón y Aristóteles. Sócrates, Heráclito que, según sabemos, es la imagen de Miguel Ángel, nada menos, Pitágoras, Diógenes, el propio Rafael. Vale decir, estamos, diríamos, en una ausencia de tiempo, es decir, estamos en un lugar donde confluyen pensadores, un pintor como Rafael, y después vamos a ver que delante de él hay otro pintor, Sodoma, que era contemporáneo de Rafael. Vale decir, el tiempo no existe porque están allí todos reunidos y pertenecen todos a distintos periodos de la filosofía griega. Es un tiempo ideal, es un tiempo ideal. Así como también la distribución en el espacio es ideal. Tiempo y espacio, dos magnitudes, dos categorías con las cuales nos vemos cotidianamente, ¿no? Estamos en un espacio, tenemos los implacables relojes que nos marcan las horas. Tiempo y espacio recorren la historia de la humanidad. Y allí tienen ustedes justamente al propio Rafael, su autorretrato, y al pintor Sodoma, que lo precede aquí un poco más adelante que él. Estamos viendo entonces cómo esto da, digamos, razón al nombre Renacimiento. Lo que está renaciendo es la filosofía, el pensamiento griego, inclusive también podríamos decir en parte romano, y obviamente ese clasicismo del Renacimiento obedece primero a un primer clasicismo, que es el clasicismo de los romanos, que copiaron lo clásico del arte griego. Así que este sería, diríamos, un segundo clasicismo. Primero los griegos, considerados como clásicos, es decir, como modelos por los romanos, y ahora ambos considerados como modelos por el Renacimiento. Cuando contemplamos las obras de Rafael en la Pinacoteca, señalé también la clara diferenciación espacial que establecía el artista entre el cielo y la tierra, ¿no? Así que vamos a proseguir después de darnos cuenta un poco también aquí cómo Rafael da, diríamos, preeminencia a la figura de estos dos filósofos de la antigüedad, digo esto para cerrar, digamos, esta visión de la escuela de Atenas, y como en un círculo ideal, ¿no es cierto?, que continuaría el arco de medio punto o arco semicircular que está en la parte superior de ese círculo, si cerráramos ese círculo, veríamos como las cabezas tanto de Platón como de Aristóteles se hallan incluidas en él como
las dos máximas figuras de la filosofía, casi diríamos, de Occidente. Bien, pasamos a la obra que enfrenta a la Escuela de Atenas, que es nada menos que la disputa del Santísimo Sacramento. Nos vamos a detener en esta obra, en la pared opuesta, como digo, de la Escuela de Atenas, cuyo título, según algunos autores, debiera ser Más vale el triunfo de la religión, no tanto esa idea de disputa como si hubiera una discusión que no la hay. Decía que cuando habíamos visto algunas obras de Rafael señalaba la diferenciación espacial entre el cielo y tierra. Aquí nuevamente propone Rafael esta distinción entre dos realidades, pero en este caso con una significativa variación. Los círculos que compositivamente van a envolver las figuras de Cristo, la del Espíritu Santo y el Santísimo Sacramento en la parte superior, son los círculos que establecen un enlace vertical con las tres instancias por debajo de la imagen de Dios Padre. El máximo, en lo más alto, con Cristo, el intermedio, como digo, con el Espíritu Santo, representado tradicionalmente por una paloma, y el inferior, la custodia que está sobre el altar con el Santísimo Sacramento. Destaco el número 3, ya famoso por la Divina Comedia de Dante, en estos tres círculos, ¿no? Cristo, el Espíritu Santo y la custodia con la hostia. En el cielo, con Dios Padre, en el vértice superior de un sugerido triángulo, allí encontramos también a la Santísima, a Cristo, la Virgen, digo, y San Juan Bautista. Un poco por debajo, sobre un arco de nubes, la Iglesia triunfante. Los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, alternados con apóstoles y mártires, todos sentados en ese hemiciclo que marcan las nubes. En la tierra, a los lados del altar, en el que domina la custodia con el Santísimo Sacramento, se ubica la Iglesia militante, es decir, los padres de la Iglesia, los papas. No quiero agobiarles mostrándoles cada uno de los protagonistas, algo que bien pueden ustedes encontrar en alguna página de internet, pero sí prevenirlos porque las distintas identificaciones son aún discutidas por los historiadores del arte. O sea que hay algunas identificaciones no del todo confiables, salvo aquellas que son retratos más o menos reconocibles. Pasemos ahora al Parnaso, otra de los frescos de la estancia de la Signatura. En la imagen podemos ver a la izquierda justamente la representación del monte Parnaso, considerado por los griegos como la morada del dios Apolo y de las musas. Es, diríamos, la patria simbólica de los artistas. Se trata de un tema profano, ¿verdad? Es decir, algo que tiene que ver con la mitología griega en este caso. Por supuesto, se relaciona con las artes. Así lo ven ustedes bien en el centro, justamente como corresponde, para dar claridad a lo que se quiere decir, el dios Apolo, sentado, tocando un instrumento de cuerdas frotadas. Lo rodean las 9 musas, protectoras de las artes, y además poetas, diríamos, antiguos y modernos, ¿no? Ya tendríamos que manejarnos un poco con estas categorías también, de antiguos y modernos. Antiguos, aquellos que pertenecían, digamos, a la Edad Media, y aquellos que pertenecen a esta nueva realidad que es el Renacimiento. Y entre esos poetas, para no nombrar a todos, que también es difícil de identificar, como decía antes, vemos al poeta Homero, el poeta ciego, que mira hacia los cielos, a Dante, obviamente, ya reconocido poeta italiano, y a Virgilio, aquel poeta que, además de haber sido
uno de los grandes poetas de Roma, Dante lo incluía en la Divina Comedia y era quien lo conducía por el infierno y parte del purgatorio. Vuelvo un poco a la imagen interior para que vean ustedes a la izquierda, donde están ubicados allí arriba, a la altura, digamos, a la misma altura en que se encuentra Apolo, Dante, Homero y Virgilio. Y la cuarta de las decoraciones de la estancia pertenece a la justicia o las virtudes cardinales y la ley. En el centro, en la parte superior, se encuentran la fortaleza, la prudencia y la templanza, personificaciones que se unen a la justicia, que está representada en el techo, luego vamos a hablar de eso, para formar el conjunto de las virtudes cardinales. Las tres virtudes representadas pertenecen a las cualidades del juez justo, del gobernante justo. A la izquierda, la imagen, vuelvo un poco atrás, a la izquierda voy a la imagen que está en el costado izquierdo, precisamente a la izquierda, ven ustedes allí al emperador Justiniano, emperador del siglo VI. En su mano tiene el digesto, o así llamadas también pandectas en griego, una de las 4 partes en las que tradicionalmente se divide la compilación legislativa llevada a cabo en el siglo VI, precisamente por este emperador. Reúne las obras de los grandes juristas y textos seleccionados también de la jurisprudencia romana. Y en tanto que, por el otro lado, encontramos al Papa Gregorio IX, que aprueba la colección de decretales, que eran cartas escritas entre los siglos IV y XV, por las que, a la manera de la Cancillería Imperial de Roma, el Papa comunicaba sus decisiones referentes sobre todo a cuestiones disciplinares. Y esto, diríamos, forma parte de la historia del derecho canónico. En rigor, el Papa, aquí no es Gregorio IX, sí era en rigor quien había aprobado esta colección, sino que es el retrato de Julio II, aquel que había encargado estas estancias a Rafael. Y ahora sí, voy al techo. Fíjense el hermoso decorado del techo, decorado que coincide en su temática con cada una de las 4 obras que acabamos de ver. Y ahora nos damos cuenta cuáles son. La filosofía, vale decir la que corresponde ya a la Escuela de Atenas, que se corresponde en la parte inferior con la pintura de la Escuela de Atenas. Después la teología, con la disputa del Santísimo Sacramento, la poesía, con el Parnaso, y la justicia, con esta última que acabamos de ver. Vale decir, entonces hay una correspondencia entre la decoración del techo y la decoración de los 4 lados de la estancia. El historiador del arte Ernest Gombrich escribió en una de sus obras: muchos habrá habido que a través de estos frescos hayan adquirido una vivencia más intensa de lo que significaban la teología, la poesía o la filosofía. Yo agregaría la justicia. La estancia de la Signatura es prácticamente aquella de las estancias que representa el estilo más clásico de Rafael. Ahora pasamos a la estancia de Heliodoro. Ahora, eso sí, debemos reconocer que esos tiempos en los que vivió el artista, cuando sobre todo estaba pintando la estancia de la Signatura, no eran tan calmos como a veces se pretende suponer, y para un estilo clásico, equilibrado y armonioso, como a veces suponemos que abarca el Renacimiento y en una extensión de tiempo mucho mayor de la que en realidad fue el tiempo que duró ese periodo. Pensemos que en 1517 Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg
sus 95 tesis, hecho que se consideró como el comienzo de la Reforma protestante. Después sobrevendrá la Contrarreforma en la Iglesia Católica. O sea, tiempos agitados. Y el periodo habría de culminar, solo 7 años después de la muerte de Rafael, con el saqueo de Roma, en 1527, por las tropas españolas y germanas. O sea, tiempos difíciles, y esto, de alguna manera, avanza en una hipótesis de decir, bueno, el Rafael más clásico quizás era aquel que estaba más cercano de tiempos más calmos. En la estancia de Heliodoro, no nos vamos a detener en todas las obras porque no nos alcanzaría la tarde de hoy, el tema es la intervención de Dios en la obra que vamos a detenernos, en el destino del hombre, y que se presenta a través de 4 historias. La expulsión de Heliodoro del templo, la liberación de San Pedro, y 2 referidas a la historia de la Iglesia, una de las cuales ven ustedes en la parte izquierda, que es el encuentro entre León el Grande y Atila, aquel invasor famoso. Y por otro lado, la misa de Bolsena, que es lo que vamos a detenernos en un instante. Los asistentes de Rafael jugaron aquí un papel más importante en estas pinturas del ciclo de Heliodoro que en la estanza de la señatura. Para decir, es conocida históricamente esta situación, ¿no? Que Rafael también tenía ayudantes y seguidores en su estilo que colaboraban con él. Y esto es claramente también, en este caso, ya en la estancia de Heliodoro, una consecuencia del creciente número de encargos que los romanos concedieron a Rafael y que no permitían que él se ocupara tan directamente de todos los detalles de las obras. Y vamos al encuentro de la misa en Bolsena. En 1263, un sacerdote, preocupado por las dudas sobre la doctrina de que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en la Eucaristía, emprendió una peregrinación a Roma. En su camino celebró una misa en Bolsena y durante la consagración la hostia comenzó a sangrar milagrosamente. Milagro que, de alguna manera, barrió las dudas del sacerdote. En los detalles, no tanto el detalle que nos ubica al sacerdote como al Papa, vemos que a la izquierda está el sacerdote, digamos, en el momento en que va a producirse el milagro, cuando eleva la hostia. A la derecha, la imagen que presenta Rafael es la de, otra vez, el Papa Julio II, un testigo de un milagro que tuvo lugar en el pasado, o sea que no es el Papa que asistió verdaderamente a ese milagro. Pero en septiembre de 1506, Julio II se había detenido en la Catedral de Orvieto para ver la reliquia del paño que se utilizó para limpiar la sangre de la Eucaristía ocurrida en ese milagro. Y así se demuestra, digamos, la conexión personal entre Julio II y este milagro ocurrido 3 siglos antes. De ahí la presencia, entonces, del sacerdote y del Papa en ese mismo espacio. Voy a permitirme volver un poquitito en la imagen, porque quería detenerme en otro detalle, que es que debajo de donde está ubicado el Papa, se destacan los miembros de la Guardia Suiza, guardia que Julio II había fundado, como élite militar de 1510. Fíjense qué tiempos difíciles, que hasta el Papa tenía una élite militar. Hoy todavía subsiste la Guardia Suiza, pero nadie se asusta, ¿verdad? La Guardia había jugado un papel vital en la victoria sobre las fuerzas francesas, que ocuparon partes del Estado Pontificio. Rafael retrata entonces a algunos de los representantes importantes en este fresco, dándoles así un lugar
lugar de honor en esta que era la sala de audiencias. Pero vayamos ahora sí, sin más, a la liberación de San Pedro. El fresco está fechado en 1514 en 2 tablillas pintadas en la imagen. La historia del Nuevo Testamento dice que el rey Herodes tomó prisionero a Pedro. En la cárcel, el apóstol fue encadenado y custodiado, pero un ángel lo liberó a pesar de esa estrecha vigilancia impuesta. La composición de este fresco refleja el orden y la unidad de la misa de Bolsena, ambas sobre una ventana y distribuida, en este caso también, a los costados y en el centro, sobre la ventana, espacialmente. La historia se divide en 3 episodios distintos. El primero muestra la consternación de los guardias a la izquierda, el segundo la aparición del ángel en la celda, y el tercero a la derecha, el desconcertado San Pedro conducido por la mano del mensajero divino. Aquí Rafael, como ven, propone, diríamos, un efecto nocturno, se diría casi barroco, utilizando tanto la luz natural de la luna como la luz que procede del ángel, generando así un fuerte contraste entre luz y sombra, mucho más visible, si ustedes prefieren, en el conjunto de la imagen. Pero aquí lo vemos en detalle, ¿cierto? Esa magnífica realización de esa luz que inclusive ciega tanto que la reja se hace aún más presente en contraste con esa luz. Según los historiadores, la intervención de Giulio Romano, uno de los más fieles discípulos de Rafael, es visible en este episodio. Esta pintura es el último fresco que se puede atribuir a Rafael con toda certeza, en forma completa. Los grandes ciclos que siguen fueron confiados principalmente a sus asistentes. Pasemos ahora a la estancia llamada así del incendio del Borgo. La pintura del incendio del Borgo es la que ustedes ven sobre la pared derecha. Entre 1514 y 1517, Rafael y su taller pintaron al fresco las paredes de la estancia del incendio del Borgo, a instancias ahora, no de Julio II, sino de su sucesor, León X. Las escenas representadas se relacionan claramente con el nuevo Papa, consisten en 4 episodios de la historia de la Iglesia durante la época carolingia, cada uno de los cuales, cada uno de esos episodios, tiene como protagonista un papa llamado León. Y en cada caso, el protagonista papal llamado León tiene los rasgos faciales, obviamente, de León X, quien había encargado estas obras a Rafael. El incendio del Borgo, ¿no?, que es la obra que de alguna manera da nombre a esta estancia. El fuego en el Borgo es el más complejo de los 4 episodios de la estancia del incendio del Borgo. Celebra la intersección de León IV, por cuya gracia se extinguió un incendio que se desarrolló por el Borgo, una zona popular de Roma, cerca de la Basílica de San Pedro, pero allá en el año 847 después de Cristo. En el fondo de la escena se destaca la figura del Papa dando su bendición desde la logia del viejo San Pedro. Después, ahora en la imagen que sigue lo van a ver con más claridad. Diríamos, es una imagen un tanto distinta, digamos, porque como ven ustedes, si bien es cierto que está la figura del Papa al fondo, esa figura aparece como desplazada del eje hacia la derecha y hay un gran vacío en el centro, lo cual marca ya un distanciamiento de aquellas otras imágenes que hemos visto de Rafael, donde en el punto central, allí donde concurrían el eje vertical, el eje horizontal y todas las diagonales, se ubicaba las figuras centrales. Algo está cambiando. Ahí tienen ustedes el detalle, ven más cerca, al fondo, en la parte superior, el Papa
bendiciendo. La estructura de la composición, como digo, es compleja. Los grupos de figuras expresan, eso sí, una gran belleza formal, pero claramente, digo, ya no encontramos la serenidad del período más clásico como expresión de las obras. Pueden verlo eso en las expresiones, en los gestos de las figuras que ahí están, sea en primer plano o sino también en los costados. Rafael se estaba concentrando en soluciones compositivas más ricas, ya más variadas, pero menos armoniosas que las pinturas de años atrás. Y sus discípulos, por otra parte, también tenían otras inquietudes más acordes con los nuevos tiempos que corrían. La estancia de Constantino, por último, mucho más cabría por decir de las estancias. No me voy a ocupar especialmente de esta estancia porque además fue terminada por los discípulos de Rafael. En todas hay magníficas obras. Quizá en un nuevo encuentro le dediquemos nuestra atención. Pero aquí hay variaciones muy importantes, diríamos, pero tendríamos que hablar de los discípulos Peni y otros discípulos de Rafael, que de alguna manera tenían también otras inquietudes un poco más alejadas del maestro. Por otra parte, digamos, los bocetos, se sabe, son de Rafael, pero las intervenciones de los discípulos marcan diferencias bastante importantes. Y para ir cerrando esta presentación, les propongo volver a la Pinacoteca Vaticana, porque si ustedes recuerdan, nos había quedado allí una obra sin mencionar, o mejor dicho, mencionada, pero como al pasar. Es la Transfiguración de 1517. No en vano pasan los años y las distintas experiencias en la vida de las personas y concretamente en la vida de Rafael. La complejidad de esta magnífica obra da cuenta de la maestría alcanzada por Rafael. Según la biografía escrita por el célebre pintor, arquitecto y biógrafo del siglo XVI, Giorgio Vasari, fíjense que Vasari está escribiendo 30 años después de la muerte de Rafael apenas, digo, según Giorgio Vasari, esta pintura es la más celebrada, la más bella y la más divina. Vasari no es, diríamos, de fiar siempre, porque se deja, no solamente, algunos dicen que se deja llevar, digamos, por sus preferencias, pero también hay que ver que con la distancia en el tiempo vamos teniendo también nosotros otros elementos para juzgar las obras, pero el juicio de Vasari no deja de ser valioso en el sentido que es un juicio de un hombre coetáneo, es decir, que vivió en la misma época, ¿verdad? Entonces nos permite ver cómo estas personas captaban las obras de Rafael. En el cuadro se describen 2 episodios narrados en el Evangelio de Mateo, la transfiguración arriba con Cristo en gloria entre los profetas Moisés y Elías, y abajo otro episodio que no está relatado en el mismo momento, que es el encuentro de los apóstoles con el niño endemoniado, que luego va a ser curado milagrosamente por Cristo. Veamos un detalle de este cuadro. El movimiento físico y la mirada fija muestran el estado mental exacto del niño enfermo. Este niño es la encarnación, diríamos, de una especie de paradoja, ¿no? Es decir, pareciera como que en la pintura del Renacimiento solo había cosas bellas, lo mismo que las Madonas bellas de Rafael, tan importantes en sí mismas, ¿no? Pero acá vemos cómo al mismo tiempo lo feo y lo deforme puede formar parte de una obra de arte. Esto será algo más evidente en el manierismo, movimiento que después seguirá al Renacimiento y sobre todo en el Barroco.
algo estaba cambiando de todas maneras en aquel periodo de la historia. De alguna manera sabemos, eso sí, que la restauración de este cuadro disipó cualquier duda sobre la autenticidad de la atribución de Rafael. Así que, de alguna manera, a pesar de intervenciones de algunos discípulos, se sabe que este cuadro fue auténticamente perteneciente a Rafael. No quisiera despedirnos con tan dramáticas imágenes, cuando quizá nada hacía prever el desenlace de su vida. Rafael dedica esta obra a quien la tradición identifica como Margherita Lutti, una mujer sienesa a la que amaba Rafael. Gran parte de la energía de Rafael durante sus últimos años se dirigió hacia la actividad pública, o al menos hacia los comisionados que tenían influencia en la vida de la ciudad y la vida dentro de los estados pontificios. Rafael, también ejerciendo como arquitecto, diseñó una villa conocida como la Villa Madama para el cardenal Giulio dei Medici. En este caso, el famoso retrato de esta joven es conocido como la Fornarina, firma grabada en la fina cinta que la muchacha lleva debajo del hombro izquierdo, y donde allí vemos el nombre de ella. Sus facciones y el fuerte efecto de claroscuro hacen de la Fornarina una pieza seductoramente delicada. Contemplemos esta obra unos breves instantes. El resto, como dijera Hamlet, el resto es silencio. Así termina Hamlet, el drama de Shakespeare. El legado de Rafael se halla en parte en los lugares que hemos visitado. Mucho está disperso en distintos museos del mundo. Los frescos que realizó en el Vaticano no fueron accesibles al público en su momento. Piensen ustedes que las estancias eran papales, ¿verdad? Así que el público, como hoy no se suele visitar en las estancias, no tenía esa posibilidad. Sin embargo, llegaron a ser ampliamente conocidos gracias a los grabados de Marcantonio Raimondi. Esto fue, diríamos, el primer acercamiento que podían tener algunos, inclusive artistas, con las obras famosas de épocas anteriores o de la misma época, ¿verdad? Los grabados. Siglos después, gracias a la fotografía primero y a estos maravillosos medios digitales de los que disfrutamos hoy, todas estas obras suyas, las de Rafael, están a nuestro alcance en Internet o en otros soportes. Y, si bien valga decirlo, nada reemplaza la experiencia de visitarla en esos magníficos museos. No perdamos nunca la esperanza de concurrir a alguno de ellos. Experiencia que nada iguala. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Les agradezco la atención, así como vuelvo a agradecer también a la Unión Marquesana por esta oportunidad de comunicarme con ustedes.